Aerovía, tu podcast de aviación en español. Con Mikel Alcázar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, sean bienvenidos al Despegue de Aerovía, su nuevo podcast de aviación en español. Un espacio que desde hoy ponemos al servicio de todas aquellas personas interesadas por este mundo que nos apasiona, el transporte aéreo. Aquí hay sitio para todos, profesionales, aficionados, curiosos, amantes de la aviación civil, la militar, la virtual, el mundo de los drones, el espacio. Un podcast para analizar, debatir y profundizar en los aspectos de actualidad de un sector complejo, a menudo incomprendido, pero sobre el que tenemos mucho que aprender. Y esa es sin duda la principal motivación con la que ponemos en marcha este podcast: aprender de la mano de los profesionales sobre una industria que está siempre a la vanguardia tecnológica y que nos ofrece también un sinfín de testimonios, voces expertas a las que este podcast quiere dar todo el protagonismo. Somos plenamente conscientes de que la oferta informativa y de entretenimiento sobre aviación es muy amplia, también en esto de los podcasts, pero eso no nos preocupa, no nos detiene. Al contrario, lo aceptamos como parte del reto, porque no ponemos Aerovía en marcha para ser un podcast más sobre aviación en español. Queremos que Aerovía sea tu podcast de aviación en español. Y para lograr esto, dejen que les haga partícipes de dos promesas en este arranque. La primera, sobre qué buscamos en Aerovía. Queremos informar, reflexionar, entretener, acompañar y, si puede ser, divertirnos. Sin más pretensiones, dicho sea de paso. Pero a nadie se le escapa que viene una época difícil, muy complicada para esta industria, para las empresas y para los trabajadores, y por eso pensamos que un espacio como este, un espacio como Aerovía, es ahora más necesario que nunca. La segunda promesa es más bien un compromiso. No queremos quedarnos sin gasolina nada más arrancar y por eso les voy a ser totalmente franco. De inicio prometemos al menos 20 capítulos. 20 capítulos. Esa es la meta inicial con la que trabajamos. Lo que venga después, ojalá muchos más, dependerá principalmente de cuál sea la reacción y la respuesta tanto de ustedes, nuestra audiencia, como de nuestros invitados. Y ahora, antes de entrar en materia, que además tenemos muchísimo de lo que hablar, dejen que concluya esta breve introducción sobre Aerovía dando las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que nos han dado consejos para poner en marcha este proyecto y, cómo no, un agradecimiento especial al equipo de hispaviación.es, que desde que supo de la existencia de esta idea quisieron ser nuestros compañeros de viaje en esta aventura. Son todos ellos, sin duda, los verdaderos artífices de que en esta semana del 18 de mayo de 2020 podamos darles la bienvenida, por fin, al primer capítulo de Aerovía. Con la colaboración de hispaviación.es, aviación, drones y espacio por y para profesionales. ¡Vamos con ello! La frecuencia. Un punto de encuentro para pilotos y controladores aéreos. En Aerovía. Abrimos ahora por primera vez La Frecuencia, una sección que les traeremos a Aerovía con una cierta asiduidad, con la intención de acercarles un poquito más el trabajo en equipo que realizan pilotos y controladores aéreos. Y para este estreno, qué mejor que contar con dos de las principales entidades profesionales que representan a ambos colectivos en España. Hablamos por un lado de APROCTA, la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo, de la que Carlos Cabero es su presidente. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Mikel, pues un placer estar con vosotros. Y por otro, hablamos del COPAC, el Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial, cuyo vicedecano es Carlos San José. Hola Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Aerovía. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya ven que además para esta primera edición de La Frecuencia contamos además con dos indicativos similares, con dos Carlos, pero déjenme en todo caso que les cuente cuál es un poco el propósito de esta sección. Lo que queremos es poder contrastar el punto de vista de pilotos y controladores aéreos, dos ópticas diferentes, a menudo complementarias de una misma realidad. Y en este momento, obviamente, esto nos obliga a hablar de la crisis del coronavirus, de la crisis sanitaria, de la crisis económica incipiente y de cómo está afectando a los dos colectivos profesionales. Así que empiezo por APROCTA, por los controladores aéreos. Carlos Cabero, ¿cómo estás viviendo esta situación sin precedentes? Pues efectivamente es una situación sin precedentes que estamos viviendo nosotros los controladores y yo creo que todo el sector con enorme preocupación, porque la paralización del transporte aéreo, pues bueno, esto no había ocurrido nunca. Ahora mismo
todos los actores con los que nos hemos ido reuniendo, pues desde compañías aéreas hasta pilotos, hasta por supuesto la navegación aérea en la que participamos, pues estamos muy preocupados. Pero luego a medio plazo pues estamos como bien decías, con una situación de incertidumbre. Pensamos que es un desafío, es una oportunidad para mejorar en cuestiones pendientes que teníamos, pendientes sobre capacidad, pendientes sobre cuestiones de capacidad, sobre cuestiones de medio ambiente, cuestiones de formación, cuestiones de digitalización de la plantilla, y al final pues con expectativas de salir, si somos capaces, reforzados de esta situación. En el caso de los pilotos, Carlos San José, me imagino que estamos también ante una situación completamente nueva, ¿cierto? Bueno, no en cuanto a su profundidad, sin embargo, quiero recordar que hace unos años una gran parte del tráfico aéreo en Europa se paró por un volcán de nombre impronunciable, nos llevó a suspender las operaciones. Afrontamos el problema con un serio análisis de riesgos y unas medidas mitigadoras apropiadas y se consiguió reanudar el tráfico. En este caso, la profundidad es mucho mayor, tanto que llega a comprometer la actividad financiera de las compañías y el impacto es mucho mayor. En cuanto al impacto, quizás sea único, pero queremos ver el vaso medio lleno, en el sentido de que ha habido otras crisis, ha habido otros parones, hemos salido, y lo que tenemos que hacer desde nuestro punto de vista es analizar bien los riesgos, tomar medidas equilibradas, adoptar las medidas de mitigación que sean necesarias para continuar volando y, sobre todo, muy importante, contar con los expertos en el sector. Nosotros hemos propuesto desde el Colegio de Pilotos crear un comité nacional formado por expertos de todos los ámbitos del sector aéreo para que la visión de los profesionales esté en la impronta de las medidas que se toman y En el caso de los controladores aéreos, Carlos, me gustaría saber cómo ha cambiado el día a día de los profesionales. Hemos visto aeropuertos como el de Barcelona, por ejemplo, operando con una pista única, la concentración de operaciones en determinadas terminales, menos sectores operativos, pero no sé si al margen de esas medidas que hemos visto en otras profesiones, y me refiero al uso de mascarillas, desinfectantes, etcétera, ¿cómo ha cambiado el día a día para los controladores aéreos? Considerando que, por ejemplo, en los centros de control existe la figura del planificador y del ejecutivo que trabajan juntos. Ahí no sé cómo se mantiene el tema del distanciamiento social. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo? Sí, efectivamente el día a día pues ha cambiado enormemente. Imagínate aeropuertos pues como Madrid o Barcelona, acostumbrados a tener pues casi 1000 movimientos o superarlos al día, pues a pasar a tener 30, 40, 50 movimientos al día. Por otro lado, esto nos obliga a tener configuraciones de pista única o configuraciones no habituales, pero como bien decías, en los centros de control donde controlamos el espacio aéreo y estamos acostumbrados a trabajar en parejas, seguimos trabajando en parejas, pero se han hecho bloques, digamos, estancos de controladores para evitar posibles contagios de plantilla. Entonces son bloques de gente que se relaciona con los mismos compañeros, de forma que si hubiese algún brote, pues se aislaría únicamente ese bloque. Luego también nos ha afectado, pues operativamente, nosotros tenemos que mantener la pericia, tenemos, es decir, trabajar una serie de horas por distintos sectores con unos determinados volúmenes de capacidad y esto hoy en día pues no es posible. Hemos tenido que trabajar conjuntamente con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y para ver cómo podíamos mantener esa pericia a través del simulador o cómo recuperarla a la mayor brevedad posible cuando el tráfico se comience a recuperar también. En cuanto a los pilotos, Carlos San José, vicedecano del COPAC, hemos visto estos días vuelos de carga, de repatriación, aerolíneas como Iberia o Air Europa haciendo vuelos exclusivamente para transportar material sanitario. Para aquellos pilotos que sí han seguido poniéndose a los mandos de aeronaves en estas semanas, ¿cómo ha cambiado también el día a día de los pilotos? Sí, evidentemente los procedimientos operativos y la forma de trabajar en una situación tan anómala como esta cambia mucho. Todos los procedimientos en torno a la aeronave, el acceso, no solo dentro de la cabina, sabes que el trabajo de los pilotos no es solo dentro de la cabina, todo alrededor de la operación del vuelo cambia, desde la planificación, la ejecución, la aproximación al avión, la carga, todo. En estos vuelos extraordinarios que hacías mención, pues son un poco especiales. Lo que esperamos es recuperar una normalidad en la operación cuanto antes. Acaban de comunicarme que recuperan algunas operaciones aéreas y esperamos que con las debidas precauciones sanitarias y operacionales
todo a la normalidad, lo más importante para nosotros siempre es mantener los estándares de seguridad en una reactivación gradual, con la toma de decisiones que garantice que las presiones, sobre todo por el gran daño económico que se ha hecho, no reduce nunca el margen de seguridad. Carlos, en el caso de los controladores, por ejemplo, los que se están habilitando o aquellos que necesitan un determinado número de horas con un número determinado de tráfico, ¿cómo se están adaptando estas cuestiones normativas, a veces de más burocráticas, pero también muy necesarias en el mundo de la aviación, en un tiempo tan extraño como este? Sí, pues como te comentaba, con la autoridad supervisora, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, pues se han establecido una especie de paréntesis o de suspensión en la exigencia temporal de estos requisitos. Los requisitos de horas por sector se han prorrogado durante 4 meses, que se pueden extender otros 4 meses más para mantener esos requisitos de licencia, ¿no? de mantener la licencia y la habilitación. Por otro lado, los controladores que están en instrucción, pues al no haber tráfico suficiente, pues la misión lógicamente ha quedado paralizada, y todo esto, conforme el tráfico reactivando, pues irá volviendo a la normalidad. Sobre esta parte de habilitaciones, Carlos San José, el COPAC ha tenido un papel también muy activo, ¿no?, en conseguir que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sea flexible y, por ejemplo, se eviten caducidades que con el estado de alarma eran inevitables, ¿no? Sí, es correcto. El tema de la caducidad de las licencias y habilitaciones tiene 2 vertientes. Una es la vertiente meramente administrativa, en la cual el Colegio Oficial de Pilotos ha estado muy activo para que estas licencias se prorroguen no solo a los pilotos que están ligados a un operador, sino también a quienes lamentablemente se han quedado en el paro, en situación de desempleo, no están ya ligados a un operador o realizan otro tipo de operación no comercial, no tan organizada. Y se ha extendido esa posibilidad de la extensión administrativa. Pero por otro lado está ligada a la necesidad de formación y de entrenamiento. La caducidad de las licencias no es un capricho, sino que es una necesidad, porque los pilotos tienen que estar entrenados y formados. Y en este sentido, ahora, una vez, digamos, extendida la parte administrativa, viene el nuevo reto de diseñar unos procesos de entrenamiento y de formación para que la vuelta a la actividad aérea se realice siempre con un nivel de desempeño profesional adecuado y dentro de los márgenes de seguridad adecuados. De forma que hemos superado la primera parte administrativa, eso es fácil, extender un papel es fácil, y viene la segunda, que es mantener los niveles de excelencia profesional que caracterizan a nuestra profesión cuando se vuelva a la actividad. Hablando de volver a la actividad, en esto que se está denominando la nueva normalidad, en el caso de los pilotos, Carlos, considerando que cuando trabajan lo hacen en un espacio reducido dentro de la cabina, ¿qué se puede hacer? ¿Qué debe cambiar para que se pueda garantizar un riesgo de contagio mínimo entre profesionales? Bueno, desde el punto de vista del Colegio de Pilotos creemos que es muy importante no llevar el problema dentro de la cabina del avión. Es una política de seguridad en la aviación universal y muy antigua, tratar de parar el problema antes. Pues yo creo que lo que conviene es ir tomando medidas previas al vuelo para tomar todas las precauciones antes de que se inicie el vuelo. En este sentido, pues por poner un ejemplo, pero sin ser exhaustivos, si simplemente un botón de muestra, si en una cabina se hace un test antes de volar y los dos dan negativo, pues se estará mucho más seguro que si no se hace. Y es una cosa que se puede hacer antes de entrar en la cabina. Es solo un botón de muestra, es mucho más amplio lo que se puede hacer, pero creemos que más que hacer un énfasis en lo que se puede hacer dentro del avión, lo que hay que hacer es poner barreras y medidas mitigadoras antes de acceder al avión y que el avión se convierta en un entorno seguro. Desde el punto de vista de la seguridad, por ejemplo, enfrentándonos al reto que supuso el ataque a las Torres Gemelas y todo el problema de seguridad, incluso anteriormente los problemas de seguridad que ha habido a bordo de las cabinas, ha sido siempre una aproximación a los problemas que ha tenido la aviación y que ha dado muy buenos resultados. Tratar de convertir los aviones en zonas
lo más estériles o aisladas posibles frente a las amenazas exteriores, para que estemos preocupados de garantizar la seguridad operacional y convertir el interior de los aviones en un entorno seguro. Los niveles de tráfico, lo comentábamos antes, han caído de forma drástica en todo el mundo. España no es una excepción, pero pensando en lo que pueda tardar en llegar esa recuperación, se habla de 3, 5 años, no tenemos una bola de cristal, no podemos adivinar el futuro, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de los controladores, ¿qué puede cambiar en esta etapa? ¿Qué se puede aprovechar pensando en el día de mañana? Sí, pues como bien indicas, vaya más rápido o más despacio, depende un poquito de todos. Eurocontrol hace una doble distinción o una doble fase. Y es muy curioso porque distingue entre una recuperación coordinada entre todos los países europeos y una recuperación no coordinada. En la primera situación, se prevé que a finales de año podríamos estar en torno al 80% del tráfico normal. Mientras que si, por el contrario, no se logra coordinar entre las diferentes autoridades pues, las medidas de recuperación, pues hablaríamos que hasta mediados del año que viene, del 2021, pues no lograríamos volver a ese 80% de tráfico esperado, ¿no? Esto, bueno, con respecto a la recuperación, ¿cómo lo veo? Pues al principio hablábamos de incertidumbre. Yo creo que, intentamos todos ver, o yo personalmente intento ver siempre algo positivo, incluso en esta situación tan complicada. En lo que está demostrando, yo creo que no solo en la aviación, sino en más sectores de la economía, el confinamiento, es que la digitalización, el teletrabajo es posible. Esto también nos va a afectar, y las nuevas tecnologías nos las vamos a acabar de creer para ver lo positivo de ellos en nuestro día a día. Yo estoy pensando en mejoras en la formación que se puede ser en algunos casos online, incluso simulador online. Me consta que en algunos proveedores de servicios de navegación aérea en Europa ya se están haciendo prácticas online para mantener la pericia, formar a los nuevos controladores. Esto es una ventana de oportunidad. Luego, por otro lado, había, como comentaba al principio, cuestiones tecnológicas, cuestiones medioambientales, cuestiones de capacidad pendientes, que es un buen momento para afrontarlas y salir reforzados de esta situación tan complicada. Sobre esto que estás comentando, Carlos, mencionas la ventana de oportunidad que esto abre por el descenso abrupto del tráfico, ¿no? En una época en la que venía creciendo el número de operaciones exponencialmente en toda Europa, y de repente este frenazo, y mencionando un poco el aspecto tan importante de la tecnología, ¿qué áreas o qué mejoras crees que se pueden avanzar en un momento tan extraño como este? Hay herramientas tecnológicas que son susceptibles de mejora. Te diría que casi todas las herramientas tecnológicas son susceptibles de mejora. Desde la asociación profesional estábamos trabajando en el Collaborative Decision Making. Es un sistema que funciona en el entorno aeroportuario, el CDM, en el que los diferentes actores que intervienen, desde las compañías aéreas hasta el personal de handling, hasta Eurocontrol y, por supuesto, los controladores de torre, pues trabajan para optimizar el tiempo de rodaje y que se eviten o se minimicen las demoras. Pues esta herramienta se puede afinar y se puede mejorar. Ahora es un buen momento. Decía una compañera nuestra, conocida por los dos, que a veces para implementar una mejora hay que buscar el momento. No es tan fácil, esto no es como nos gustaría. Quizá una fábrica que puedes en un momento dado parar la maquinaria, implementar la mejora y al día siguiente fabricar el nuevo producto, pues tráfico aéreo ahora ha bajado a unos niveles prácticamente que te permiten implementar este tipo de mejoras. El gestor de arribadas, lo que se llama el AMAN o el AMAN extendido, hacer un gestor de arribadas de largo alcance, ¿no? Es un proyecto pendiente también que se puede avanzar en ello. Por supuesto, también, más allá de la propia tecnología, hay nuevos procedimientos de aproximación más verdes, de descenso continuo, que se puede avanzar en ellos, de rediseño del espacio aéreo. O es un momento en el que tenemos que mirar a corto plazo cómo salir de esta crisis, pero no perder la mirada en el medio o largo plazo de todas las cosas que podemos hacer para en un futuro pues salir de una situación pues más competitiva y fortalecidos al final. Por cierto, Carlos San José, no sé si, considerando que esta crisis ha tenido una dimensión mundial, si en el caso del COPAC habéis atendido en las últimas semanas peticiones de pilotos españoles que estén en el extranjero. Sí. El colegio ha prestado sus servicios
tanto para la repatriación de nacionales que ejercen en el extranjero y que por motivos obvios pues regresaban a casa para pasar la alarma, el confinamiento en casa, como para extensión de documentación que afecta al extranjero. Y sí, bueno, son trámites habituales que prestamos a los pilotos españoles que desempeñan su profesión en el extranjero, los colegiados, y les apoyamos pues en todo lo que está en nuestras manos, sí. No más, hay que decir que no más de las ayudas o las acciones que hemos podido tomar con quienes ejercen en España o para operadores españoles, salvo el tema de las repatriaciones o el traslado de vuelta a España. Bueno, está claro que vienen tiempos muy complicados para el sector y seguro más adelante podremos seguir analizando todas las aristas de esta crisis tan compleja. En todo caso, queríamos iniciar esta primera edición de La Frecuencia con dos entidades profesionales de las más representativas para controladores y pilotos en España. Carlos San José es el vicedecano del COPAC. Vicedecano, muchísimas gracias y mucha suerte. Nada, muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Gracias. Y Carlos Cabero, presidente de Aprocta, muchísimas gracias, mucha suerte y ojalá podamos escucharnos pronto de nuevo en Aerovía. Gracias. Miguel, nada, muchas gracias a ti por esta iniciativa, un placer estar con vosotros, con los compañeros del Colegio de Pilotos. Ya sabéis que estamos a vuestra disposición y a disposición de la sociedad para intentar superar esto todos juntos. Muchas gracias. Gracias, Carlos, un abrazo. Y seguimos con más protagonistas en Aerovía. ¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net. Seguimos buscando más ángulos para el análisis de esta situación, como decíamos, sin precedentes, y a continuación queremos detenernos en algo que hemos visto en los últimos días en varios países, entre ellos España, principalmente a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Hablamos de esas escenas con pasajeros molestos por tener que volar en aviones llenos o casi llenos, momentos de tensión que, por ejemplo, recogía un vídeo publicado por Efrén Hernández en Twitter. Ya nuestro comandante está aquí, seguramente les va a hablar y les va a informar de todo. Vídeos publicados en las redes sociales que, por supuesto, tenían después su eco en los medios de comunicación. Aquí un ejemplo de Televisión Española. Aeropuerto de Barajas, Madrid. Ayer, el vuelo B3838 de Iberia Express tiene previsto despegar a las 5:30 de la tarde en dirección a Gran Canaria. Y esto es lo que está sucediendo en el interior del avión. Llamen a la policía. Momentos de tensión, como decíamos, con los que están teniendo que lidiar las tripulaciones. Se trata probablemente de pasajeros más irascibles que de costumbre, vuelos con más tensión de la deseable, y por eso queremos preguntarnos cómo puede afectar todo esto a quienes están en la primera línea. Para analizar esto y más cosas contamos con la ayuda de Adela González, que es presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Aviación. Adela, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía, muy buenas. Gracias, bien, espero que vosotros también. Adela, lo estábamos comentando, más tensión en un ambiente probablemente ya muy difícil de por sí, para profesionales que están sometidos a una presión por encima de lo habitual, ¿no? Con un futuro laboral en muchos casos que pinta difícil. ¿Cómo afectan estas situaciones a los profesionales del sector? Bueno, pues tenemos que partir de la base que desde el punto de vista económico laboral los desafíos van a ser enormes en todos los campos, ¿vale? No iba a ser distinto en el de la aviación, ¿no? O sea, tanto fabricantes, aerolíneas, tenemos que tener en cuenta que la disminución de la demanda con el inherente bajón de la actividad, con ella va a ir el riesgo de la pérdida del puesto de trabajo y esto crea una incertidumbre, ¿no? En consecuencia, desde el punto de vista de los factores humanos, globalmente la aeronáutica estará sometida a los mismos vaivenes que los profesionales de cualquier sector productivo. Pero si lo miramos como desafíos personales, no debemos olvidar que los
Los profesionales de la aviación son un personal altamente cualificado y acostumbrados a vérselas con situaciones complicadas e inesperadas. Uh-huh. No quiero pensar que esto vaya a ser la norma, ¿no? Pero si se repiten estas escenas que hemos visto en estos aviones, ¿no? Tripulaciones teniendo que responder a los pasajeros bastante exacerbados, que es cierto que, por ejemplo, cuando hay retrasos son escenas que también hemos visto en otros casos, ¿no? Pero sí. No sé si esto, en el contexto en el que estamos moviéndonos, pues acentúa todavía la dificultad de lidiar con esas situaciones, ¿no? Bueno, como bien has dicho en esas imágenes, vemos cómo puede haber una alteración y sobre todo quizá debido por el miedo que tenemos actualmente a la situación, ¿no? Lo desconocido, la incertidumbre, y vemos también cómo el sobrecargo tiene que gestionar todo lo que se produce dentro del avión, dado la alteración o el desconocimiento de que los pasajeros pensaban que iba a haber una separación que luego no tenía por qué haberla dentro del avión, como ha salido publicado. Uh-huh. Adel, hablábamos en este mismo capítulo de Aerovía con un piloto, un controlador aéreo. Todos están de acuerdo en que es un escenario de máxima incertidumbre. Y yo te quería preguntar, desde la óptica de factores humanos, por ejemplo, un aspecto como la inactividad, que haya pilotos, tripulantes de cabina que lleven meses, en algunos casos casi sin trabajar, ¿cómo puede afectar, por ejemplo, en que haya más fallos de concentración de los que puedan ser habituales en el día a día? Vamos a ver, en realidad no debe temerse significativamente el incremento de los errores humanos más allá de los errores que se consideran que suceden en situaciones operacionales normales, ¿no? De sobra es conocido que la responsabilidad humana en los incidentes y accidentes en aviación es muy superior a los fallos técnicos. Pero también sabemos, y ahí la seguridad de vuelo, también sabemos que las compañías tienen sus protocolos vinculados a la seguridad de vuelo que consideran necesarios para esta situación, como serán los simuladores, los cursos de refresco, las tripulaciones dobladas, las inspecciones. Es decir, se supone que cuando empiecen a estar operativos otra vez estarán en su momento y habrá, la compañía incluso habrá tenido esos recursos, incluso todo lo que se le da en los cursos de CRM, esas habilidades blandas para hacer frente a todo esto, porque tenemos que saber que no va a volver a ser lo mismo, se supone, ¿no? Entonces, esa capacidad de adaptación y de resiliencia, de lo cual la aviación no puede ser extraño, ellos están acostumbrados a ello. Desde luego. En cualquier caso, Adela, ¿cuáles son los recursos que tienen los profesionales si quieren plantear dudas, solventar problemas, plantear cuestiones sobre estos temas? Bueno, la parte de psicología aeronáutica, y de hecho AEPA tiene esos profesionales, podría aportar ahora mismo mucho desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero claro, eso son las autoridades quizás las que tienen que invertirlo. Está el apoyo a las tripulaciones, que aunque todavía no está vigente y es en agosto, podría apoyar esas necesidades que tanto pilotos como controladores como cualquier personal aeronáutico pueda necesitar, si en algún momento necesitara el apoyo. Esa resiliencia, esa capacidad de adaptación que deben de tener, y que, bueno, incluso en los cursos de CRM, todo ello, esa gestión de esas habilidades no técnicas, como he dicho, deben de recordarlas, o incluso en los cursos de refresco deben de tenerlas, y antes de volver a volar supongo que lo pueden volver a recordar. Uh-huh. No sé, Adela, si desde AEPA tenéis algún tipo de contacto formal con las aerolíneas, con las entidades profesionales, para tratar un poco de tender puentes entre estos dos ámbitos. Bueno, directamente la asociación con compañías o incluso con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en estos momentos no tenemos, pero sí que hay profesionales que están dentro de AEPA que están trabajando con algunas compañías, pues supongo que en parte en el apoyo que pueda haber para gestionar todas estas situaciones que se puedan encontrar, y que, vuelvo a decir, no tienen por qué ser mayores que los demás. Ellos son un grupo de profesionales con capacidad de adaptación y muy responsables para todo lo que está sucediendo. Uh-huh. En cualquier caso, no sé si esto que está ocurriendo, este tiempo de incertidumbre, va a volver a poner el foco en la importancia de la salud mental, del bienestar psicológico de los trabajadores del sector.
Por supuesto, y sobre todo desde nuestra asociación siempre ponemos un punto importante y un punto de apoyo a la salud mental de las tripulaciones. También sabemos que con la nueva normativa, tras el accidente de Germanwings, todo esto ha cambiado y de hecho el apoyo a las tripulaciones, como he dicho antes, es una de los apoyos y de las herramientas en las que se supone que se pueden apoyar y que van a apoyarse para subsanar o para poder ayudar a gestionar esta nueva situación. Claro. Desde luego, desde nuestro punto de vista, la psicología aeronáutica en estos momentos yo creo que es muy importante desde el punto de vista de, como has dicho, de la salud mental, no solo porque sean pilotos, controladores, TCPs, sino porque este mundo de la aviación se apoya y es necesario, como en todos, esa parte de la psicología, del tratamiento del comportamiento en ciertas situaciones. Uh-huh. Ya para finalizar, Adela, y además una pregunta que entiendo que tiene una respuesta muy complicada porque no somos adivinos, ¿no? Pero ¿cómo imaginas de diferente la aviación post-COVID-19? ¿Qué crees que puede cambiar en esto que se está denominando la nueva normalidad? ¿Cómo crees que va a cambiarle la cara al sector? Bueno, vamos a ver, seguramente las cosas no van a ser las mismas en un futuro próximo y el desafío consistirá, como os he dicho antes, en nuestra capacidad de adaptación y de resiliencia, ¿no? De lo cual, como he dicho, la aviación está acostumbrada. No podría decirte cómo va a ser ni qué va a suceder, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta para esta situación un poco las diferencias individuales de cada uno, con las cuales son las herramientas para gestionar el proceso o las situaciones que se vayan a encontrar. Uh-huh. Adela González es la presidenta de la Asociación Española de Psicología de la Aviación, de la EPA. Adela, muchísimas gracias por acompañarnos en Aerovía. Hasta la próxima. A vosotros, de nada. Hasta aquí el capítulo 1 de Aerovía, muy pronto más, y entre tanto nos encontramos en las redes sociales, en las principales plataformas de podcast y en www.aerovia.net. Muchísimas gracias por estar ahí, hasta la próxima.